Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable con un experto, el doctor Gilberto Martínez. Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres. Bueno, el día de hoy hablando sobre cicatrices, estas cicatrices que son consecuencia del proceso de reparación de las heridas de la piel y que cursan con una alteración permanente de su aspecto y su textura de la misma piel como consecuencia de la aparición de tejido de reposición. Son las cicatrices, pues muchas veces, ¿qué tipo de cicatriz más bien? Ahorita le voy a preguntar a la doctora Elena Arriola, especialista en dermatología, ¿cuáles son las cicatrices que preocupan más o que nos preocupan más por su estética, por su a lo mejor acumulación excesiva de piel y que después ya no entran en esa fase de remodelación, sino que quedan entonces pues como unas tortas prácticamente, ¿no? Unas cicatrices grandotas y toscas. Bueno, pues si usted tiene alguna pregunta, llámenos 3122-4200, 3122-4266. Liliana, ¿cuántos tipos de cicatrices podemos encontrar? Bien, existen prácticamente 4 tipos de cicatrices. Estos tipos de cicatrices se van a clasificar en cicatrices normotróficas. Las cicatrices normotróficas son cicatrices normales que siguen justamente el relieve normal cutáneo, no hay crecimiento ni hundimiento. Son las cicatrices que creo que todo el mundo nos gustaría tener. El segundo tipo de cicatrices son las cicatrices atróficas. Aquí hay ya una pérdida del tejido, sobre todo de colágeno. Cuando se da esta pérdida o destrucción de colágeno, generalmente vamos a observar cicatrices hundidas y estas nosotros les denominamos atróficas y son muy frecuentemente asociadas, por ejemplo, a procesos de acné, en donde hay un proceso inflamatorio muy severo y pues al momento de la reparación o de la desintegración de todo este proceso inflamatorio hay pérdida de tejido, muerte celular y entonces hay hundimiento de las mismas. Otro tipo de cicatrices son las cicatrices hipertróficas. Las cicatrices hipertróficas consisten en cicatrices elevadas, pero que siguen todavía respetando el nivel y la medida de la herida inicial. Generalmente estas cicatrices hipertróficas suelen durar aproximadamente 1 o hasta año y medio, así elevadas, pero la tendencia de estas cicatrices hipertróficas importante es a irse remodelando, es decir, a ir bajando y a irse normalizando hasta el nivel o el relieve normal de la piel y a irse quitando el eritema o el enrojecimiento que generalmente acompañan a las cicatrices hipertróficas. Y el cuarto tipo de cicatrices muy importante es las cicatrices queloides. Las cicatrices queloides ya son cicatrices aberrantes en donde ya sobrepasan el límite de la herida inicial. Esto se da por un mecanismo de una reparación anómala que no se sabe la causa, que parece que tiene que ver con una situación de predisposición genética y racial, en donde hay una sobreproducción y engrandamiento de las fibras de colágeno. Entonces esto hace que las fibras de colágeno, al estar en mayor cantidad y más ensanchadas, se produzcan cicatrices que pueden rebasar hasta 2, 3 o 4 veces más a una lesión de a lo mejor de 1 centímetro. Si la lesión inicial es de 1 centímetro, la cicatriz queloide puede llegar a rebasar este límite y dar a veces medidas hasta de 5, 6 o 7 centímetros. Generalmente este tipo de cicatrices queloides aparte son dolorosas, dan comezón, son muy enrojecidas, en ocasiones violáceas y tienen un proceso constante de formación o de neoformación de colágeno. Entonces son cicatrices que pueden durar 2, 3, hasta años activas, y activas les llamamos porque siguen creciendo y siguen creciendo cuando no son tratadas desde su inicio. Entonces es bien importante identificar este tipo de cicatrización.
muchas veces uno no sabe que tiene este tipo de cicatrización y a veces uno cree que es si fuimos sometidos a algún tipo de intervención quirúrgica por alguna situación, creemos que es como una mala técnica quirúrgica o consecuencia de una mala técnica quirúrgica, pero no es así, realmente es un proceso que ya el cuerpo tiene predisposición a desarrollar, independientemente del mecanismo que ejerció la herida inicial, ya sea una técnica quirúrgica o alguna herida por alguna otra causa. Cabe señalar que existen en el cuerpo zonas con mayor predisposición a queloides, y estas zonas con mayor predisposición a queloides es importante conocerlas, porque uno puede tener una herida, por ejemplo, en el abdomen, por ejemplo, repito, cesárea, que puede estar completamente normal, y de repente tener una herida en zonas de los hombros, que son zonas queloideas por excelencia, zona del pecho, zona de la espalda, zona de la mandíbula. Estas son zonas queloideas muy importantes, entonces es importante que si no tienen que hacer algún tipo de procedimiento en estas zonas, por ejemplo un piercing o un tatuaje, traten de evitarlo en estas áreas porque tienen una grande posibilidad de desarrollar un queloide sobre esas áreas. Entonces, ¿por qué se da esta situación de los queloides? No es una causa ya bien establecida, repito, es una predisposición, pero sí es importante conocer que hay áreas que van a tener esta predisposición y es importante evitar lesionar esas zonas. ¿Esa cicatriz queloide se controla o puede también curarse? Bien, esta pregunta me da pauta a hacer una mención muy importante. Ninguna cicatriz, ya sea atrófica, ya sea una cicatriz normal o una cicatriz hipertrófica o queloide, ninguna cicatriz se quita. Muchos pacientes llegan pidiéndote, quítame esta cicatriz, y la realidad es que ninguna cicatriz se quita. Podemos mejorarla con muchas técnicas que existen afortunadamente para mejorar el aspecto que tienen. Si tenemos una cicatriz hundida, podemos utilizar productos que rellenen la superficie inferior de la piel para que esta cicatriz se eleve, pero finalmente la textura superior que tiene una cicatriz, esa no se puede borrar. Entonces, una cicatriz no se quita, no existen productos milagro que quiten completamente una cicatriz. Las cicatrices, en este caso las queloides, sí podemos controlarlas y hacer que una cicatriz que tiene una elevación muy importante mediante el uso de fármacos y de procedimientos pueda llegar a tener una textura y llegar al relieve completamente normal que tiene la piel. Sí podemos hacer que una cicatriz queloide, de ser una cicatriz violácea, roja, dolorosa, quitarle los síntomas y lograr que tome una textura y tono casi similar al de la piel. Entonces, eso sí, todas las cicatrices, incluso las queloides, tienen la posibilidad de ser tratadas y mejoradas. Perfecto, muy bien. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-4200 y 3122-4266. Nuestra cuenta de correo zonasaludable @zona3.mx y también nos puede seguir a través de nuestro Twitter @zona3noticias. Vamos a una breve pausa comercial y seguimos platicando con cicatrices. Es el tema del día de hoy. Les recuerdo que está usted en Zona Saludable. El Dr. Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2384.